Ilia Topuria y su exesposa Georgina Uzcategui han firmado un acuerdo extrajudicial que pone fin a uno de los capítulos personales más complicados de la vida del campeón de la UFC. Este pacto, sellado tras 6 meses de duras negociaciones privadas, marca el final del proceso judicial que había enfrentado a la pareja desde que anunciaron su separación en septiembre de 2025. La noticia la ha confirmado Vanitatis, que ha hablado con personas cercanas al entorno del luchador y ha conocido cómo se llegó a este acuerdo que cambia por completo su situación personal y familiar. Lo fundamental de este acuerdo es que Georgina ha retirado la denuncia por malos tratos que había interpuesto contra Ilia Topuria y ambas partes han decidido resolver también el procedimiento de divorcio que incluía la custodia de la hija menor que tienen en común. Este hecho tiene un impacto directo e inmediato en la vida de Topuria. Tras meses de tensión, demandas cruzadas y distancia entre padre e hija, el campeón ha recuperado la posibilidad de ver a su hija con regularidad desde que se firmó el pacto y desde que la exesposa retiró la denuncia. Pero el acuerdo no solo afecta a la custodia, también devuelve a Ilia el control de su vida cotidiana. El luchador ha vuelto a instalarse en la vivienda familiar que había dejado cuando comenzó el conflicto, una casa de alquiler en las afueras de Madrid, donde vivían juntos con su hija antes de la ruptura. Desde el inicio del proceso de separación, Ilia había intentado gestionar todo con discreción, pero los rumores aumentaron y en noviembre pasado el propio Topuria reconoció públicamente que estaba viviendo un momento difícil que afectó incluso a su carrera deportiva. En aquel momento el campeón explicó en redes sociales que estaba priorizando su familia y sus hijos, al tiempo que negaba de forma categórica haber ejercido violencia de ningún tipo, calificando las acusaciones de infundadas y fruto de especulaciones. La abogada de Georgina, por su parte, había confirmado que la disputa era un asunto estrictamente privado y familiar, apelando al respeto por el procedimiento y por el bienestar de la menor involucrada, algo que ha influido en que muchas partes del proceso se haya manejado fuera del foco mediático. Según la información publicada, Ilia ofreció desde el principio una cifra para resolver todo de forma privada, sin necesidad de llevar el caso a los tribunales. Esa propuesta económica fue en un primer momento rechazada, lo que llevó la situación a un proceso judicial más largo, pero finalmente fue precisamente esa misma cifra la que ambas partes aceptaron ahora para cerrar el acuerdo. La retirada de la denuncia y del proceso judicial no solo elimina la amenaza de más procedimientos legales, sino que devuelve a Topuria una parte de su vida que había quedado paralizada en el último semestre. La posibilidad de volver a su casa y a su rutina familiar no tiene solo un valor práctico, sino también emocional y mental. Este acuerdo también cambia de forma definitiva la percepción pública de su situación personal. El campeón ha anunciado recientemente a través de sus redes sociales que está de vuelta en el entrenamiento, compartiendo imágenes de gimnasio y trabajo físico con el lema «El campeón está de vuelta», como señal de que su foco está ahora completamente en su regreso competitivo. Ese retorno coincide con el hecho de que su conflicto personal ya no será un obstáculo para planificar su próximo combate y, según diversas fuentes, su vuelta al octágono podría producirse entre abril y junio de 2026, con la posibilidad incluso de pelear en un evento especial como el que se prepara en la Casa Blanca, lo que convertiría su regreso en uno de los capítulos más importantes de su carrera fuera del octágono. Pero hay una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Por qué ahora? ¿Por qué retirar la demanda en este momento concreto? La retirada no llega de forma casual ni aislada, llega después de meses de desgaste, de un proceso largo que, lejos de resolverse rápido, fue alargando la tensión y complicando la vida de ambos. Y cuando se observa el contexto completo, empiezan a aparecer
varios factores que ayudan a entender esta decisión. El primero es el factor emocional y familiar. Cuando un conflicto judicial se alarga y hay una menor de por medio, la prioridad suele cambiar. Mantener un procedimiento abierto implica revisiones constantes, declaraciones, abogados y un clima permanente de confrontación. Para una madre, ese entorno puede acabar pesando más que la propia disputa inicial. Retirar la demanda puede interpretarse como una forma de rebajar la tensión y proteger a la hija de un conflicto que ya estaba teniendo demasiada exposición pública. El segundo factor es el cansancio psicológico. Los procesos judiciales, especialmente los mediáticos, consumen energía, no solo por lo que ocurre en los juzgados, sino por lo que sucede fuera: titulares, comentarios, presión social y ruido constante. Con el paso del tiempo, mantener una batalla legal puede dejar de compensar emocionalmente, sobre todo si no se vislumbra una resolución rápida o clara. El tercer elemento clave es el acuerdo económico y de custodia. Según ha trascendido, Ilia Topuria ofreció desde el inicio una propuesta para cerrar el conflicto de forma privada. Esa oferta fue rechazada en un primer momento, pero finalmente aceptada meses después. Esto sugiere que las condiciones finales pudieron resultar suficientemente satisfactorias para ambas partes como para poner fin al proceso judicial. En muchos casos, cuando se garantiza estabilidad económica y un marco claro para la custodia, el incentivo para seguir litigando desaparece. También hay un factor estratégico y legal que no se puede ignorar. Con el paso de los meses y tras distintas resoluciones parciales, la situación judicial podía no estar evolucionando de la forma esperada para ninguna de las partes. En ese escenario, cerrar el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial puede ser una forma de controlar el resultado, en lugar de dejarlo en manos de una sentencia incierta. Y hay un último elemento, quizá el más silencioso pero no menos importante: el tiempo. El tiempo enfría los conflictos. Lo que en un primer momento parece irreconciliable con distancia puede verse de otra manera. No significa que desaparezcan las diferencias, pero sí que cambia la prioridad. Y en este caso, todo apunta a que la prioridad pasó de ganar una batalla legal a recuperar estabilidad y normalidad. Nada de esto implica admitir errores ni señalar culpables. Implica simplemente aceptar que seguir adelante con el proceso tenía más costes que beneficios. Por eso, la retirada de la demanda no debe leerse como un gesto aislado, sino como la consecuencia lógica de varios factores acumulados: desgaste emocional, protección de la menor, acuerdo económico, estrategia legal y necesidad de cerrar una etapa. Y ese cierre tiene un efecto inmediato. Para Ilia Topuria significa libertad de movimiento, foco y estabilidad mental. Para su exesposa significa salir del foco mediático y reconstruir su vida lejos del conflicto. Y para ambos significa dejar atrás un episodio que ya había durado demasiado. A partir de aquí, el conflicto deja de ser judicial y pasa a ser privado, justo donde ambos parecen haber decidido que debía estar desde el principio. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido este acuerdo extrajudicial entre Ilia Topuria y Georgina Uzcategui? ¿Crees que era la mejor decisión para todas las partes implicadas, especialmente pensando en su hija? ¿Piensas que esta estabilidad personal puede marcar un antes y un después en el rendimiento deportivo de Ilia Topuria? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor lo que hay detrás de los titulares y te ha aportado contexto, no olvides darle like. Suscríbete al canal para no perderte ningún análisis sobre la UFC y todo lo que rodea a sus protagonistas. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo.